Ahora vamos a continuar con el panel de mucha importancia para poder seguir trabajando en la gestión de riesgos y acción climática, siempre vinculado al financiamiento de acciones. Para esto vamos a iniciar con el panel bajo el nombre Mecanismos de Financiamiento para la Acción Climática y la Gestión de Riesgos. Le damos la bienvenida al señor Gines Suárez, especialista senior de gestión de riesgos del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Lo recibimos con un fuerte aplauso. También vamos a llamar al señor Gustavo Edgar Herrera Caballero, quien es el coordinador de Desarrollo Social, Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA. Lo recibimos con un fuerte aplauso. También al señor Rubén Ávila, especialista en financiamiento climático, ambiental, social y de gobernanza del Banco Centroamericano de Integración Económica. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Y este panel será con la moderación del señor Yesid Niño, asesor para el sector privado, UNEDR. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Vamos a hablar de algo que parece que a todos nos importa, a todos nos interesa, pero cuando uno pone el tema en un panel, hablar de dinero ya se suena como que, financiamiento, inversiones. Y bueno, ahorita tuvimos una presentación que tuvo un enfoque muy grande en motivarnos a aumentar la inversión. Pero aquí lo que queremos es ver también como de dónde un poco, porque es fácil decirlo, ¿no? Invirtamos más, pero bueno, un poquito como de dónde y cómo podemos hacerlo. Entonces, bueno, agradeciendo a todos los colegas que están acá en este panel, que realmente era un poco ilusión también tenerlo y poder abrir esta discusión a este nivel, tanto con los bancos de desarrollo como con el sistema económico latinoamericano, para entender pues qué tenemos, hacia dónde vamos y qué posibilidades tenemos para hacer estas inversiones en la reducción de riesgo. Entonces, bueno, vamos a aprovechar el tiempo que todavía no nos miden y queremos empezar con unas preguntas a cada uno de los miembros de este panel, para que nos cuenten desde sus experiencias, desde sus organizaciones. Y bueno, empezando un poco en el orden que tenemos, empecemos con Gines para hablar desde el BID. Sabemos que recientemente se han lanzado algunas iniciativas desde el BID promoviendo la inversión, que el BID, siendo un banco de desarrollo, también tiene unas iniciativas enfocadas en el sector privado, como BID Invest, BID Lab. Y queríamos preguntar, en estas nuevas oportunidades que se han lanzado este año, ¿qué podemos decirle a estos empresarios que están acá? ¿Qué oportunidades existen? ¿Qué les podemos ofrecer en este momento? Bueno, eso es una pregunta bien, o sea, estamos hablando puramente de recursos, ¿no? y financiamiento. Bueno, comentarles que dentro de las oportunidades que tiene el banco en Honduras, sobre todo para financiamiento de actividades de resiliencia, están bastante enfocadas en el sector agricultura, ¿no? Y les voy a comentar una serie de programas que tenemos, ¿no? Y luego aquí estoy hablando, como decía Sid, un poco con tres sombreros, ¿no? El sombrero de el BID tiene una parte que es financiamiento al gobierno, que es el BID, digamos, clásico. Luego tenemos el BID Invest, que financia programas al sector privado, pero ya son programas un poco grandes y voy a comentarles algunos ejemplos. Y luego tenemos el BID Lab, que es un poco como el laboratorio de experimentación, ¿no? Que algunos de ustedes quizá conocen de hace algunos años lo que se llamaba FOMIN, ¿no? Ahora es el BID Lab, pero ya no es digamos, antes era un poco más a demanda y ahora está muy enfocado en temas tecnológicos. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Qué tiene el banco? Por ejemplo, en Honduras tenemos un programa para el corredor seco, que es un programa de 55 millones. Vamos a hablar de cifras
que se suenan a veces un poco grandes, evidentemente, pues eso, o sea, digamos, tienen metas también bastante grandes, ¿no? Aquí estamos hablando de beneficiar una cantidad de población. Tenemos un programa en el Corredor Seco que es ejecutado a través de Banprovi, que es este proyecto integral de desarrollo rural y productividad, y es un programa que hay una línea de financiamiento directamente en Banprovi para financiar proyectos. Está más enfocado a pequeños productores, ¿no? Incluso incluye empresas, pero empresas constituidas sobre todo por pequeños productores. Este programa ya lleva funcionando toda una serie de años, Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad. Como digo, es una línea de financiamiento bien concreto, una línea de financiamiento que está actualmente en Banprovi, que es sobre todo pensando en pequeños productores y también en empresas constituidas por los pequeños productores. Estamos por empezar un programa en la cuenca del río del Cajón y del lago de Yojoa, que se llama Desarrollo Bajo en Carbono, climáticamente resiliente e inclusivo, que también incluye financiamiento. Todos estos son préstamos que el Gobierno está tomando, pero que tienen unas líneas de financiamiento, que se canalizan normalmente a través, ya sea de la banca pública, como el caso de Banprovi, o Banprovi canaliza los fondos hacia banca privada. Entonces, este proyecto del Cajón y el lago de Yojoa tiene también una línea de financiamiento para microempresas en la zona. Esas son financiamiento donde se pide una contraparte, pero no son préstamos, sino que son como donaciones para las empresas que hacen actividades orientadas a reducir el impacto en la zona, tanto de la parte alta del Cajón como la parte del lago de Yojoa, ¿no? Este es otro préstamo por 10 millones y podemos luego, si hay interés, compartirles un poco todos esos préstamos. Si ustedes tienen curiosidad, van a la página del banco, simplemente ponen el nombre y aparece el programa, ¿no? Tenemos otro que es el programa global de crédito para la defensa del tejido productivo, que también va orientado hacia el turismo, va orientado también a empresas que hagan actividades de resiliencia en turismo, y este es canalizado Banprovi como banco de primer piso, pero él lo canaliza a través de la banca nacional. También tenemos otro programa, que es a través de BitLab, que va orientado también a financiamiento de empresas en el sector forestal, ¿no? que ustedes conocen cómo ha venido perdiendo relevancia para Honduras todo el tema de transformación de la madera, no digamos San Pedro Sula, que en su momento era un centro de transformación de todo el tema de la madera. Ahora, esto eran fondos públicos que pueden accederse como empresas privadas como financiamiento, algunos son donación, y luego tenemos los programas del brazo privado del banco, ¿no? Y les voy a comentar así un poco rápido algunos ejemplos. Por ejemplo, hay un programa con el grupo El Catex, que incluye el tema de descarbonización de la industria textil, pero tiene un componente de eficiencia en el uso del agua, ¿no? Este es un programa aquí en Honduras, también programas, por ejemplo, de hoteles. En Guyana, un programa con el Hotel Four Points, también un programa bastante importante que incluye un componente de resiliencia, ¿no? También en el tema de infraestructura, incluso financiamiento a universidades que incluyen un componente de resiliencia, o en Guatemala, esa es una alianza, un esquema de lo que hablamos público-privado, se está financiando un corredor, el corredor en la zona Sochi, que incluye un componente de resiliencia, y también hay financiamiento para instituciones financieras que incluyen componentes de resiliencia. O sea que es interesante que, por ejemplo, el BidInvest, además del financiamiento, brinda asesoría técnica, sobre todo en el tema de resiliencia, cuenta con fondos para brindar asesoría técnica a sus clientes, ¿no? Yo creo que también es importante mencionarlo. Y bueno, y comentarles, para terminar, que evidentemente está el financiamiento hacia las empresas privadas, pero también financiamiento de proyectos públicos que van a tener un beneficio generalizado, ¿no? Y también mencionarles, quizá algunos de ustedes ya conocen, que ya se ha lanzado la licitación pública internacional para hacer las actividades de limpieza en los canales Maya y Campín. Para los que conocen un poco ya a nivel de los canales, esa licitación se inició el 9 de mayo, esperamos que en 3 meses ya se pueda contratar, quizá este año
arranquen los trabajos, depende de cómo venga un poco el invierno, pero eso es un proyecto bien concreto, con impactos de corto plazo, y ustedes recuerdan que cuando el Canal Maya funcionaba, realmente había un beneficio importante para ciudades como La Lima, ¿no? Y cómo ha cambiado todo a partir de que el canal deja de proveer beneficios, pues ese proyecto ya se arrancó y ya se lanzaron las obras. Y también les comento que estamos por lanzar una página web donde vamos a publicar todos los estudios que se hicieron para ese proyecto. ¿Y eso por qué es importante? Porque ustedes van a poder ver, por ejemplo, si sus inversiones están en una zona de inundación con base a los estudios que se hicieron con bastante detalle en el Valle de Sula, ¿no? Entonces, esa página web se llama Sistema de Gestión de Riesgos de Honduras, va a estar publicado en la página del BID y tiene mapas que se pueden descargar, ustedes pueden ubicar sus infraestructuras y hacer un análisis de riesgos si están o no en zonas expuestas a las inundaciones. Entonces, bueno, en resumen, tenemos proyectos públicos que financian al sector privado, sobre todo en el sector agrícola a través de Banprovi, programas del BID Lab en la parte forestal, y luego tenemos esos programas que tiene el BID Invest. Tenemos un caso aquí en Honduras, pero también en otros países de la región, que ya son programas de financiamiento bastante grandes y que cuentan con asesoría que brinda técnica al BID Invest para estos análisis que hablábamos de resiliencia. Pero bueno, y luego estas inversiones para el Valle de Sula, que yo creo que son muy importantes, el sistema de alerta temprana también, que es muy importante que ustedes como empresas privadas se sumen a estas iniciativas, y luego voy a comentar un poquito más por qué es importante que participen en este proyecto, por ejemplo, de control de inundaciones del Valle de Sula. Gracias. Ya estamos. Muchas gracias, Inés. Ahorita bajando va a haber una fila de personas buscando financiamiento. Hoy me enteré que, a pesar de su acento muy español, Inés es muy hondureño, muy catracho, totalmente catracho. Y bueno, se demuestra en su conocimiento claramente del territorio y de las necesidades del país. Y viendo un poco también de las realidades y de cómo se construye resiliencia no solo en el trabajo, sino en la vida, y cómo logramos un balance entre todo. Rubén, que viene del BESIE, del Banco Centroamericano de Desarrollo, hace 2 semanas fue padre, y su hijo de 2 semanas está esperándolo mientras él está hablándonos aquí un poco. Yo creo que se merece un aplauso. Y bueno, en esa misma línea, Rubén, quisiéramos ver un poco ya, pues también desde el Banco Centroamericano, cómo se percibe el riesgo ya específicamente en la región centroamericana. Una región vulnerable frente a diferentes tipos de desastres. Algunos aquí en los países de la región de Centroamérica dicen que aquí pasa todo. Entonces, desde terremotos, volcanes, huracanes y bueno, todos los diferentes tipos de eventos. Pero más allá de hablar de lo negativo y entender cuál es el riesgo, pues también cuáles son nuestras oportunidades y cómo hemos aprendido de eso, y cómo desde el banco lo ven un poco. Y sí, muchas gracias. La verdad, una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque todos en la región sabemos que Centroamérica tiene algo cada año. Hay sequías, hay inundaciones, cada 2, 3 años hay huracanes que pasan por acá. Entonces siempre es inherente, digamos, que cada año tenemos un evento climático que nos condiciona y que realmente tiene un impacto bastante fuerte en nuestra región. Entonces yo quería empezar un poco partiendo, y qué bueno que antes tuvimos la charla de Nahuel, del colega de la Oficina de Naciones Unidas de Riesgo de Desastres, porque explicó un poco el contexto de la región y nos recalcó la alta vulnerabilidad que tenemos. En el BESIE sabemos eso, pero también sabemos que los riesgos no hay que tenerles miedo, sino hay que gestionarlos. Con una buena gestión de riesgos podemos de alguna forma mitigar el impacto, ¿verdad? De los sucesos que tenemos siempre. Y entonces, partiendo de ahí, si nuestra gestión se basa
en esa concepción de los riesgos, entonces podemos hacer mucho más para tener más resiliencia ante estos impactos climáticos que tenemos siempre en Centroamérica. Voy a presentarles un poco, no sé si esto… Ok, perfecto. Entonces aquí está un poco lo que les comentaba, ¿verdad? Es el hecho de que siempre tenemos fenómenos climáticos que nos afectan. ¿Cuál es nuestro rol como Banco Centroamericano de Integración Económica y como brazo financiero de la región? Nosotros lo que queremos es ayudar a los países, apoyar a los países a que los países gestionen ese riesgo, a que los países cuenten con más instrumentos, cuenten con más apoyo técnico financiero para poder gestionar estos riesgos, y de esta forma podemos reducir esa vulnerabilidad y aumentar nuestra resiliencia. La visión del banco, la verdad, es una visión bastante centrada en el tema climático. Por el mismo tema de que con un enfoque de adaptación nosotros necesitamos mucho más acciones que nos ayuden a ser más resilientes. Y en esa línea nuestra gestión, digamos, o los mecanismos que nosotros ponemos enfocado bastante en el sector privado, por una parte fortaleciendo las micro, pequeñas y medianas empresas, al igual que como comentaba Gines, en el BID, en el BESIE tenemos dos ventanillas principales: la ventanilla convencional, por decirlo de alguna forma, la más grande, que es el financiamiento hacia el sector público, pero también tenemos una ventanilla hacia el sector privado que trabaja mucho con todo el sector empresarial de nuestros países, y que el financiamiento que canalizamos nuestro y de terceros, de otros socios externos, se hace a través de un sistema de intermediación financiera que tenemos a través de instituciones y el sector financiero de la región. En este sentido, como les comentaba, el enfoque es en resiliencia climática, y también nos basamos en una gestión de alianzas estratégicas, ¿verdad? De buscar financiamiento externo para complementar nuestros fondos y para también mejorar las condiciones financieras que al final queremos traer a los beneficiarios finales que están. En ese sentido, lo que buscamos es hacer financiamiento combinado o blended finance. Yo he estado involucrado en algunas estructuraciones de operaciones, sobre todo para el sector privado, en donde lo que buscamos es atraer recursos concesionales de un tercero de fuera de la región, de un donante, complementarlo con nuestros fondos y mejorar el perfil crediticio que al final baja hacia el sector financiero y del sector financiero hacia el sector productivo principalmente. Entonces, en esos dos pilares quería comentarles, trabajamos mucho en el tema de resiliencia climática cuando hablamos de reducción de riesgos, y lo que buscamos es incentivar el sector financiero, tratar de que el sector financiero que normalmente percibe muchas veces el sector productivo, las inversiones que pueden aumentar la resiliencia de las comunidades locales, como las medidas de adaptación basadas en ecosistemas, soluciones basadas en la naturaleza, que el sector financiero, que ahora lo percibe como una inversión probablemente de alto riesgo, empiece a ver que invertir en estos sectores puede ser rentable, y que esto pueda tener una replicabilidad a futuro y una sostenibilidad en el mediano y largo plazo. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es tratar de incentivar a este sector buscando mejores condiciones financieras con otros socios, como el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para la Adaptación, el Fondo de Adaptación, la Unión Europea y otros socios que tenemos. Mejorar las condiciones financieras, pero también crear mecanismos como unas medidas complementarias que incentiven a este sector, como una facilidad de garantía, por ejemplo, que le permita tener a estas entidades un poco más de confort cuando ellos empiezan a invertir en estos sectores, y también asistencia técnica no reembolsable para apoyar al sector y para apoyar el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, el sector de los productores, pero también el sector financiero.
Hay algunas instituciones financieras que quieren invertir, que quieren empezar a desarrollar sus productos especializados en estas áreas, ¿verdad? En inversiones amigables con la naturaleza y con la biodiversidad, pero a veces no cuentan con esos recursos para desarrollar esos productos financieros específicos. Y en este sentido nosotros les apoyamos con asistencia técnica y con garantías y otros mecanismos que pueden incentivar este sector. También buscamos ofrecer ventanas de cofinanciamiento para atraer esos recursos y poder de alguna forma apoyar y desarrollar ese sector. Por otra parte, también tenemos, para darles un par de ejemplos rápido, de algunos programas que son para nosotros regionales, que son como programas insignias que tenemos. El primero es el programa Cambio 2, no sé si lo han escuchado, que es una iniciativa de inversiones productivas para la adaptación al cambio climático, que la hacemos a través de nuestra red de instituciones financieras intermediarias en alianza con el Fondo Verde para el Clima y que busca atender a los 7 países de la región, incluyendo Panamá y la República Dominicana, y también el programa del Corredor Seco Centroamericano y las zonas áridas de la República Dominicana, en donde también buscamos, adicional a trabajar con el sector financiero regional, brindar una facilidad de garantía parcial para poder brindar ese incentivo al sector financiero para empezar a invertir en estas medidas que fortalecen la resiliencia climática. Y también tenemos un programa que es el programa de sistemas de alerta temprana en la costa atlántica de Centroamérica. El proyecto le llamamos Proyecto Reforest, que lo trabajamos con fondos del Fondo de Adaptación y que lo ejecutamos en alianza con el World Resources Institute, con el Instituto de Recursos Globales y con el CATIE, que es el Centro de Agricultura Tropical para la Enseñanza y la Investigación, que está basado en Costa Rica, y este es un programa en el cual nosotros administramos un grant, una donación no reembolsable, precisamente para trabajar en 3 cuencas, en Belice, en Honduras y en Guatemala, y fortalecer la resiliencia en estas comunidades, además de la implementación de sistemas de alerta temprana que les permita a estas comunidades contar con mayor información, con más acceso a la información para prevenir desastres y con fortalecer la resiliencia en estas cuencas específicas de estos 3 países. Y para futuro, un poco para ir cerrando, les cuento que estamos desarrollando una iniciativa regional en conjunto con la CAF y con el Banco de Desarrollo del Caribe, que también lo estamos haciendo con alianza con el Green Climate Fund, para una iniciativa regional de toda América Latina enfocada en subregiones. En el caso del BESIE, trabajando enfocado en Centroamérica, en el caso de la CAF en Sudamérica y en el caso del Banco de Desarrollo del Caribe en el Caribe, para implementar sistemas de alerta temprana y tener una plataforma latinoamericana para poder apoyar a los países en esta gestión. Eso es lo que les puedo contar por ahora y estoy a la orden para cualquier pregunta y consulta. Esa es la siguiente fila que va a haber también, buscando financiamiento para los sistemas de alerta temprana. Bueno, ya aquí vamos bien, hay oportunidades, hay posibilidades, hay interés de encontrar estas inversiones y un poco redondeando esta idea, parte de las conversaciones que nosotros tenemos a veces con el sector financiero, con el sector bancario, es lograr entender que la inversión en reducción de riesgo y en construcción de resiliencia es una construcción es una inversión más bien que no busca mejorar el negocio para ganar más dinero, sino para ser más competitivo en términos de vista de que tenemos más capacidad para resistir las crisis y para los bancos y el sector financiero es una garantía de que esa empresa va a resistir y pues va a continuar pagando el crédito y va a pedir otro crédito para seguir creciendo su negocio. Son inversiones un poco diferentes y claramente las vemos aquí expresadas también en proyectos específicos que tienen ambos bancos. Pero viendo un poco el panorama, las empresas que están acá, las empresas patrocinadoras, muchas de estas con un enfoque amplio, multipaís, regional en algunos casos, que son varias de las empresas, y otras multinacionales. Y
estamentos como CELA, como un sistema económico latinoamericano, pues buscan ese trabajo también del nivel regional. Y queríamos saber un poco, pues desde ese punto de vista de CELA, de este trabajo que se hace a nivel de gobierno principalmente, buscando conectar diferentes actores, ¿qué acciones específicas está impulsando CELA para fortalecer esa colaboración, que no sea solo entre los gobiernos, sino también para crear esos mecanismos que apoyen directamente al sector privado en los temas de reducción de riesgo de desastres y en términos generales que nos ayuden a disminuir el riesgo de disrupción de negocios? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Traje ahí una presentación con los puntos principales a abordar, pero básicamente y de forma general, para quien no ubique el CELA, es el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Tenemos nuestra sede regional en Caracas, Venezuela. Contamos con 24 países en la membresía, entre ellos Honduras es parte de, y a partir de ello nosotros trabajamos como un organismo intergubernamental en la cuestión de articulación entre gobiernos, también organismos y a partir de ello organizaciones e instituciones para ejemplificar cuestiones generales sobre desarrollo social. Desde mi punto que abordo, prácticamente hay 3 ejes, voy a ser breve ahí en eso de cómo está constituido. Tenemos recuperación económica, tenemos el eje de digitalización e infraestructura y por último el que yo lidero, el de desarrollo social. Dentro del de desarrollo social tenemos temas de gestión integral de riesgo de desastres, que ahí vamos las acciones emprendidas por el CELA, la cuestión de las alianzas público-privadas, las estamos también alentando prácticamente para dar visibilización y una mayor articulación dentro de los gobiernos de la membresía. Y a partir de esto también fomentamos el diálogo y las alianzas público-privadas. ¿Desde qué sentido lo hacemos el fomento al diálogo con gobiernos y distintas instituciones? A partir de ello realizamos lineamientos generales, tenemos colaboración directamente con socios importantes como lo es Naciones Unidas en riesgo de desastres, tenemos colaboraciones conjuntas, también tenemos ahí prácticamente lo que significa como un poco de alinearnos hacia la Agenda 2030, los ODS estamos completamente alineados también y a partir de ello tenemos colaboraciones conjuntas que se han traducido en el instrumento de evaluación para el marco de Sendai presentado el año pasado. Independientemente de ello también tenemos con instituciones que están directamente relacionadas con América Latina y el Caribe, hasta con universidades, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a llevar a cabo el segundo diplomado sobre gestión integral de riesgo de desastres, que en ese sentido se da la capacitación a funcionarios que están inmersos directamente con el tema y a partir de ello también darles como esta segunda edición va a ser la importancia de las alianzas público-privadas, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, desde la mañana que tuvimos una reunión, un breve desayuno y demás, lo que comentaban que era importante también la conciencia, ¿no? A partir de esta articulación de la sociedad civil, los órganos o los organismos también que están ahí inmersos en cuestión de financiamiento y sobre todo también la importancia de tener ese enfoque social. A través de ello también hacemos talleres en la región de América Latina, ahorita vamos por nuestra 4ª edición, estamos esperando que se llegue a concretar en Uruguay. Hemos realizado 3 versiones de ese taller que es focalizado y es directamente materializado ha sido Belice, a Honduras también, a República Dominicana y ahorita queremos llevarlo a cabo en Uruguay. ¿En qué sentido? Queremos dar un manual de buenas prácticas y recomendaciones también de forma general en el que sirva la perspectiva y un enfoque regional para que también las recomendaciones se traduzcan en políticas públicas, ¿no? En la creación de políticas públicas y a través de ello también la concientización directamente de los funcionarios y de los trabajadores que están inmersos en las temáticas. Entonces, a partir de eso, ahí podemos ver de muy forma general lo que explicaba.
prácticamente, ¿qué es lo que queremos hacer? Articular, alinear y sobre todo ello promover el diálogo de experiencias y las buenas prácticas. Muchas gracias y bueno, aquí vemos entonces un poco desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos para invertir, del acceso a esos recursos, pero también cómo incentivamos ese diálogo público-privado que es fundamental. Solos no podemos, solo el sector público ni solo el sector privado, creo que sí se necesita una articulación. Ahorita incluso en las preguntas que tenía Nahuel hablaban un poco también del impacto en la infraestructura. La infraestructura en general está a cargo del sector público, pero el sector privado es un beneficiario de esta infraestructura y también tiene conocimiento y capacidades para convertir esta infraestructura en resiliente. Y un poco en ese sentido y buscando diferentes soluciones innovadoras, Ginés, para lograr ese financiamiento de la reducción del riesgo de desastres y los caminos para poder acceder a estos recursos para poder invertir. Desde el BID, ¿qué tipo de incentivos financieros o instrumentos innovadores se están desarrollando para que las empresas de la región de Latinoamérica y el Caribe puedan acceder a estos créditos en unas condiciones que sean favorables a las empresas latinoamericanas? Sí, bueno, siempre volviendo un poquito sobre la parte agropecuaria, pues ahora estamos precisamente preparando un programa a nivel centroamericano también para el Fondo Verde, pues con la misma idea, ¿no?, de traer recursos a tasas concesionales para poder canalizarlo hacia las empresas, ¿no? Entonces hay bastante foco en ese. Evidentemente uno de los sectores económicos vulnerables de la región es sin duda el sector agrícola y hay como un enfoque, yo diría, en Centroamérica en ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces ahí la solución innovadora básicamente es siempre hacer esa mezcla de recursos que vienen con unas tarifas más favorables con los recursos ordinarios que tenemos en las intermediarias a nivel bancario, ¿no? También aquí en Honduras tenemos otra solución innovadora interesante es otro programa del Fondo Verde, que es el programa de resiliencia en cuencas prioritarias, lo ejecuta la SERNA y básicamente dentro de ese programa se contempla la creación de fondos de agua. Entonces, ¿cuál es la idea un poco del fondo de agua? Bueno, con lo que nosotros aportamos en la tarifa, aportamos un porcentaje de la tarifa para poder invertir en la parte alta de la cuenca, o sea que ahí estaríamos haciendo transferencias en realidad entre privados, ¿no? Que el usuario del agua transfiere recursos hacia un propietario privado que tiene su propiedad en la parte alta de la cuenca y con eso de alguna manera se garantiza que realiza actividades que generan un beneficio colectivo, ¿no? Ese es un programa que lleva ya algunos años aprobado para Honduras, ha costado un poquito ponerlo a caminar, pero es un mecanismo un poco innovador. Uno podría pensar en el caso de San Pedro Sula un fondo de agua para hacer inversiones en la parte del merendón, ¿no? Entonces, con eso estaríamos transfiriendo recursos desde los usuarios del agua hacia las personas que tienen propiedades en la parte alta. Y lo interesante de estos mecanismos, de estos fondos, es que con el Fondo Verde se consiguieron unos recursos como semilla, o sea que al principio la idea es que con esos recursos se financiarían esas actividades en la parte alta de la cuenca y con el tiempo irían aportando cada vez más los usuarios, ¿no? Pero estos recursos permiten empezar desde el día 1 del fondo de agua, no hay que esperar a que la gente empiece a aportar, sino demostrar haciendo que se está teniendo un impacto en la parte alta de la cuenca, ¿no? Y yo creo, y ahí saliendo un poco del tema del financiamiento, si me permites un poco, creo que ya hablábamos antes del caso, por ejemplo, de Río Grande do Sul, ¿no? Que hubo mucho impacto en las empresas privadas. De hecho, el Río Grande do Sul, que es la zona sur de Brasil, es un hub tecnológico, ¿no? De hecho, hay muchas empresas de tecnología que fueron muy inundadas. Pero uno podría decir, o sea, en realidad, más que un problema de inversión, a veces es un problema de conocer el problema. Yo creo que ese es el problema que tenemos con la gestión de riesgo ahora mismo, es que todavía lo que dicen los economistas todavía es una falla de mercado. O sea, el mercado no genera una dinámica de mercado
para que hagamos cosas para gestionar el riesgo. Y en parte es porque desconocemos el riesgo al que estamos expuestos. O sea, muchas empresas que fueron afectadas, en este caso en Brasil, en Río Grande do Sul, no hubieran tenido que hacer inversiones tan grandes a veces para evitar esos impactos que hubo mayores. En realidad a veces fueron pérdidas de stock que se pudo haber trasladado el stock en los días que se dio la alerta, pero realmente faltaba mucha información para el sector privado. Yo creo que todavía la información de riesgo sigue siendo un tema por ahí oculto, escondido, que solo unos pocos conocen. No hay una demanda de consultores o de servicios, como por ejemplo tenemos en la parte ambiental. Consultores ambientales, si ustedes ocupan un consultor para hacer una evaluación de impacto, no les va a costar encontrar uno. Sin embargo, si quieren hacer un análisis de riesgo, no sé qué tan bien les va a ir con esa parte, ¿no? Porque van a encontrar que hay pocos, que es caro, o sea, todavía hay que generar un poco esa demanda. Yo creo que no es tanto el tema de la inversión, porque a veces las inversiones no son grandes. El tema es el tema del conocimiento y la democratización de la información de riesgo, o sea, que realmente el sector privado y la ciudadanía acceda a datos de calidad. Todavía sigue siendo un tema misterioso y por eso les comentaba este caso de este programa del Banco de Sistema de Información de Riesgo de Honduras, porque después de varios años intentando crear una plataforma pública, llegamos a la conclusión de que quizá en el corto plazo valía la pena que el banco tomara un poco ese rol temporal, evidentemente, porque esta información debería estar en un sistema público, pero bueno, mientras eso se logra, no podemos perder, porque se han hecho muchos estudios en el Valle de Sula. Yo le aseguro que para hacer el tablón, el que hicimos nosotros para control de... Hay un montón de estudios y ustedes no los tienen. Y a ustedes les sirven. A ustedes les sirven los estudios. Más allá de las inversiones, también los resultados de esos estudios son bienes públicos que a ustedes les pueden ayudar para la toma de decisiones, para buscar un seguro, para ver si invierto aquí o invierto allá. Y toda esa información ahora no está accesible al público. Si usted ¿dónde está? No está. Entonces, ahí yo creo que también, aparte del financiamiento, ahí suena parecido, pero complementa a eso está el conocimiento. Creo que eso también tenemos que hacer un esfuerzo en democratizar la información. Creo que ese es un punto fundamental porque todas las inversiones que hacen las empresas deberían ser inversiones informadas por el riesgo de desastres. Esas inversiones se ven arriesgadas por un desastre y a veces tomamos una decisión de inversión para mejorar el negocio, para aumentar la productividad y viene el primer desastre y se nos lleva toda la inversión y no invertimos en seguros y no invertimos en tener infraestructura resiliente. Y adicionalmente los consultores son pocos, son caros y no les entendemos. Es difícil a veces entenderle a los que nos están ofreciendo esta solución. Entonces sí es cierto, es un tema de democratizar el conocimiento, de democratizar los datos, pero también de hacerlo accesible. Y yo aprovecho entonces para seguir con un enfoque de los bancos y cerrar esta oportunidad de acceder a los fondos, para con Rubén hablar un poco de, bueno, desde el BESIE, cómo ven esta oportunidad realmente de invertir, porque los costos financieros son altos y si le ponemos a una empresa en una balanza, pida un crédito para reducir su riesgo de desastres o pida un crédito para comprar una maquinaria con la cual va a producir más y ganar más dinero. Y es una decisión que para algunos incluso es fácil de tomar porque no somos conscientes del riesgo. Pero si presentamos en oportunidades financieras, pues lo podemos hacer un poco más atractivo. Así es, totalmente. Yo creo que parte de lo que acabas de comentar del tema de incentivos, puedes ofrecerle a ese productor y que acceda a recursos, pero con los incentivos adecuados. Y de alguna forma preparas las condiciones para que el sector financiero lo apoye con este conjunto de incentivos, como por ejemplo asistencia técnica para reducirle el riesgo climático, que ese productor tenga acceso a información, ¿verdad? Precisamente eso es clave, los sistemas de información que ya tenemos. Pero por otro lado, la escasez de información climática que genera la región y los países. No tenemos mucha información. Por ejemplo,
en el corredor seco centroamericano, que es una región con algunas características, con escasez de recurso hídrico, no hay muchas estaciones meteorológicas, por ejemplo, entonces no se genera mucha data climática, y como no se genera data, no hay información que les pueda ayudar a los productores año con año. Entonces es un poco el acceso a los sistemas de información, mejorar los sistemas de información, proveer incentivos a los productores por el lado de los productores, apoyar a los países con infraestructura crítica que se requiere. Centroamérica es una región particularmente sensible en el tema de infraestructura, y hay algunas infraestructuras críticas que no se puede no invertir, ¿verdad? Carreteras, puentes, sistemas que digamos que son críticos. Esa inversión no puede dejar de fluir, ¿verdad? Tiene que haber acceso a financiamiento para ese tipo de infraestructura. O sea que son varios factores los que hay que atacar para poder incrementar esa resiliencia y proveer las condiciones necesarias para que nuestros productores empiecen a invertir para mejorar sus rendimientos y que no sean tan vulnerables. Muchas gracias. Bueno, ahí me quedo con un mensaje muy importante que de hecho lo has mencionado 2 veces, y es asistencia técnica, y las empresas, sobre todo las empresas más pequeñas, necesitan más ayuda, y muchos de los de acá son o han sido pequeños empresarios donde el pequeño empresario es responsable de todo, desde comprar, vender, idear el negocio, hablar de temas de sostenibilidad, negociar, pedirle al banco, barre, atiende la puerta, etcétera, etcétera. Entonces sí necesita mucha ayuda porque evidentemente hay que buscar esas capacidades. Y verlo un poco entonces desde el trabajo de CELA, de cómo esa capacidad de influencia como sistema económico, en donde la base de la economía de la región es un sector empresarial que está enfocado en las pequeñas empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas son el 99.5% de las empresas de la región. ¿Qué mecanismos puede ofrecer CELA para generar esas alianzas público-privadas que acompañen a todas las empresas, pero muy especialmente a las más pequeñas y más vulnerables? Sí, voy a tratar de ser breve porque tenemos poco tiempo. Prácticamente ahí ubicamos por parte del CELA varios puntos elementales que en ocasiones no son considerados linealmente, ¿no? Entonces lo que nosotros recomendamos directamente son, por ejemplo, el establecimiento de plataformas de diálogo y colaboración multisectorial. Si bien existen, luego son insuficientes o en ese caso no están bien articuladas entre ellas, ¿no? Entonces siempre lo que nosotros tratamos de recomendar o tratamos de ahí como un poco de alinear con los otros organismos o los mecanismos, es decir, si aprovechamos la plataforma que ya tiene el BID, que tiene UNDR, que no sé, CEPAL que ha manejado, entonces en esa colaboración, en el sentido de articular bien el trabajo en conjunto, se puede llegar a otorgar un poco más de visibilidad en los trabajos, ¿no? Aquí no es encontrar como el punto como álgido o el punto como encontrar el hoyo negro al asunto, porque aquí debemos de comprender que en beneficio y en contribución a la Agenda 2030, si se hace una buena articulación, se puede dar el fomento y se puede, gastar también menos, ¿no? Necesitas menor infraestructura, mayor inversión en el sentido de que se abarataría un poco los costos también, ocupando las plataformas y demás, pensando realmente como unos agentes de cambio, como una integración regional, una verdadera cooperación regional, ¿no? Entonces, a partir de ello debemos de definir claramente los roles y las responsabilidades a partir de ello. O sea, es como nos damos cuenta ahorita que mencionaban patrocinadores oro, bronce, cobre, o sea, todos figuran en algún sentido, pero en esa parte está bien articulado y esas tareas cuando se dividen a nivel regional puede brindar una mejor
infraestructura, mejores resultados, un mayor impacto también, dependiendo lo que se quiera hacer, pero nosotros hablando regionalmente, ahí podemos darnos cuenta que hay una viabilidad para la integración. A partir de ello también ubicamos que la promoción de la continuidad de negocios en el sector privado es bastante viable, y a partir de eso también dar como el desarrollo de productos y servicios innovadores, acompañado también como lo que hacen los compañeros de UNDR, con el monitoreo y evaluación de las alianzas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos vamos a dar cuenta que va a haber oportunidades de crecimiento, también mayores oportunidades de financiamiento, y a partir de ello tomar como la cooperación regional como un poco que esté con un trato de conciencia global creciente, y a partir de ese engranaje dar resultados más viables y que se produzcan en beneficio de toda la región y de la población. Bueno, muchísimas gracias a todos los miembros de este panel. Un honor estar acá, pero no los voy a dejar ir sin un compromiso, y es que el próximo espacio que tengamos se va a llamar "Si hay dinero para invertir en resiliencia", y aquí te enseñamos cómo acceder. Muchas gracias. A continuación vamos a iniciar con las preguntas y respuestas. Cabe mencionar que tenemos bastantes preguntas, así que por cuestión de tiempo, ¿verdad? Factor tiempo, que sabemos que es muy valioso, vamos a tratar de responderlas todas. Vamos a iniciar con la primera. Esta va dirigida al señor Rubén Ávila. ¿Cuenta el BCE con iniciativa de soluciones basadas en naturaleza? ¿Podría enumerar algunas? Gracias. Sí, con mucho gusto. Les comenté dos de las tres que les mostré en mi presentación. Hay dos programas regionales. Para nosotros los programas regionales son súper valiosos porque nuestro mandato como BCE es de integración económica. Uno es el programa de adaptación basada en ecosistemas para incrementar la resiliencia climática en el corredor seco centroamericano y las zonas áridas de la República Dominicana. Este es un programa en donde el BCE mezcla recursos con el Fondo Verde para el Clima, y en donde lo que queremos es fomentar, promover, aumentar, incentivar la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, medidas de adaptación basadas en ecosistemas que nos permitan restaurar cuencas degradadas en el corredor seco centroamericano y las zonas áridas de República Dominicana, y por otro lado fomentar el sector productivo en esta región para prácticas de adaptación, para que implementen prácticas de adaptación basada en ecosistemas. Este es un programa bastante grande, son casi 300 millones, de los cuales son 102 millones de recursos reembolsables, que es crédito altamente concesional, canalizado a través de las intermediarias financieras. Hay 84 millones no reembolsables, que es para implementación de prácticas demostrativas de adaptación basada en ecosistemas. Y por otro lado tenemos una facilidad de garantía de 30 millones y otros recursos de contrapartida que los países también aportan para la facilidad de garantía, para brindar una cobertura parcial al sector financiero para que empiece a financiar estas medidas. Les comenté anteriormente que lo que queremos es que el sector financiero empiece a darse cuenta que soluciones basadas en la naturaleza son rentables y que es una inversión a mediano y largo plazo. Entonces lo que queremos es, al final es eso, ¿verdad? Para darle sostenibilidad en el largo plazo al programa. Y les mencioné otro programa de sistemas de alerta temprana y de restauración a través de soluciones basadas en la naturaleza, que es un programa que tenemos con el Fondo de Adaptación de 13 millones no reembolsables en Honduras, en Guatemala y en Belice. Excelente. Muchas gracias al señor Rubén Ávila por su respuesta. Siguiente pregunta. ¿Existe articulación entre los proyectos que ejecuta el BID y el BCE en vista que la cartera de proyectos y fondos, como el Fondo Verde del Clima, por ejemplo, son similares? Esta la puede responder quien desee, no va dirigida a nadie en específico. Sí, bueno, básicamente, o sea,
la particularidad que tiene tanto el BESIE como el BID es que nosotros hacemos los proyectos con los países, o sea que no es de pronto que aparece un proyecto, que estamos haciendo esto, o sea, si trabajamos a nivel centroamericano, trabajamos con las entidades de coordinación del sistema de integración centroamericano. Entonces ellos son como el punto focal al que llegan todas las iniciativas. Entonces, cuando hay iniciativas que suenan, que hay un paralelismo, ahí es donde un poco se articulan para que sean complementarias. Pero como digo, no son iniciativas que surgen, los bancos en realidad respondemos totalmente a demanda de los países o de las entidades regionales, así que en ese aspecto son a través de tanto el país como la entidad regional que se logra esa articulación, y yo creo que se logra bastante bien. De hecho, ahora estamos preparando una iniciativa a nivel también regional y evidentemente los entes de coordinación del SICA pues nos van orientando, esto lo estamos haciendo con el BES, esto lo estamos haciendo con la FAO, y así. O sea que sí se hace un esfuerzo de complementar que creo que es bastante efectivo. Yo creo que es importantísimo que nos complementemos, ¿verdad? Que no llovamos sobre mojado y que estén varias instituciones haciendo lo mismo, sino que nos complementemos, porque es imposible que un banco atienda todas las necesidades de uno o de varios países, ¿verdad? Entonces, lo importante, y siguiendo la línea de lo que comentaba Ginés, es complementariedad. Buscando la complementariedad siempre tratando de generar el mayor impacto y buscando socios y aliados, ¿verdad? En mi presentación también les comentaba que eso es sumamente relevante porque de esa forma se puede apalancar más recursos y traer mejores recursos a la región, ¿verdad? Que es lo que buscamos al final. Siguiente pregunta. ¿Por qué es tan complicado acceder a los fondos que ustedes representan como el Fondo Verde del Clima? Es un fondo muy grande a nivel mundial con poco uso en Honduras. Igual la puede responder quien desee. Yo creo que estos fondos se han ganado mala fama en general porque, por ejemplo, el Fondo Verde es un fondo relativamente nuevo, empezó a operativizarse en el año 2015, en el caso del BESIE se acreditó en el año 2016, y es un fondo, al igual que el Fondo de Adaptación, de alguna forma innovadora, en el sentido de que provee acceso directo a recursos altamente concesionales, y por eso todo el mundo quiere acceder a estos fondos. Pero se han ganado mala fama por el hecho de que muchas veces las propuestas que se presentan, los proyectos que se presentan pasan 2, 3, 4 años hasta que se aprueban y pasan muchos años más hasta que se implementan y hasta que generan el impacto que se busca. Yo he visto al Fondo Verde en el último año y veo un cambio con la nueva administración que tiene la nueva directora ejecutiva, y espero que ese cambio sea muy positivo y sean procesos mucho más ágiles. Generalmente cuesta mucho o lleva mucho tiempo porque son fondos que tienen ciertos estándares y que buscan programas y proyectos de transformación y de cambio de paradigma. Eso generalmente es muy complejo en el mundo en desarrollo y no es tan sencillo y tan fácil de formular y de desarrollar. Es mi experiencia. Siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos llegar a las empresas más pequeñas con información acerca de productos de financiamiento de los bancos y seguros asegurados? Si quieren, mientras los colegas también pueden complementar más adelante, un poco desde la experiencia que tenemos en el trabajo desde UNDRR con las redes Arise de la región. En Centroamérica, por ejemplo, hay un trabajo fuerte desde las redes de integrarse con las pequeñas y las medianas empresas. En Guate estamos haciendo un proyecto con el sector financiero para tener unas herramientas en que los bancos, y específicamente trabajando con algunos bancos que hacen parte del trabajo que están haciendo en el Comité de Finanzas Sostenibles, que los bancos tengan instrumentos muy sencillos para motivar a las empresas más pequeñas a que implementen prácticas de sostenibilidad y de resiliencia, y que eso hace parte del proceso de solicitud del crédito. Entonces, básicamente la empresa pues va a cumplir lo que le va a pedir el banco porque necesita acceder a los recursos.
Pero eso, la idea es que con el tiempo se va transformando en que se creen instrumentos bancarios también para que esas empresas puedan acceder a esos recursos de financiamiento. Entonces, fundamentalmente aquí estamos hablando de relaciones de colaboración entre clientes y proveedores. El cliente, que es la pequeña empresa, y su proveedor, que tiene un poder más grande, una capacidad más grande, tiene la capacidad de influenciarlo y de ofrecerle los mecanismos para que fortalezca su resiliencia. Y en ese caso el banco se beneficia, como ya lo dije previamente, en que esa empresa pequeña va a crecer, esa empresa pequeña va a ser resiliente y en caso de que ocurra un desastre, pues se va a mantener en pie y va a continuar su operación y va a seguir pagando el crédito. Y no podemos dejar eso solo en la cobertura del seguro del crédito, porque alguien dirá, pero es que hay un seguro. Sí, pero eso, o sea, con el tiempo, y ya lo vemos, hay una crisis del aseguramiento también, hay una invitación al sector asegurador también para repensar los modelos de lo que se está trabajando, y bueno, vamos a tener un panel enfocado en tema de seguros. Entonces es una búsqueda de articular a todos los actores para ofrecerle a las empresas no solo el producto, sino ofrecerle a las empresas más pequeñas el conocimiento y las capacidades para que realmente puedan fortalecer su resiliencia. No sé si alguno quiere complementar. Para finalizar este espacio de preguntas y respuestas, les hago la última. ¿Cuáles son las condiciones o consideraciones para acceder u optar a un financiamiento para la prevención de desastres climáticos? ¿Cuáles son las condiciones o consideraciones para acceder u optar a un financiamiento para la prevención de desastres climáticos? Un poco como en el caso que les comentaba, la línea de financiamiento claramente donde está enfocado este tema, en el caso del BID, y me atrevería a decir también en alguna medida también en el BESIE, es en el tema productivo agrícola, ¿no? Entonces, básicamente todas esas líneas de financiamiento que, como les comentaba, están colocadas normalmente a través de, por ejemplo, Banprovi o bancos a los que Banprovi presta. La condición para acceder a esos recursos es que la actividad que usted va a hacer genere un beneficio para la sociedad, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a hacer una actividad productiva donde voy a reforestar una parte de mi parcela, voy a reducir la erosión. Eso va muy orientado a este tema de prácticas agrícolas inteligentes que buscan beneficiar al propio productor o a la empresa, pero también que tengan, como llaman los economistas, una externalidad, un beneficio un poco hacia afuera, ¿no? Yo creo que ese es el requisito. Todas esas líneas de financiamiento que son fondos públicos, evidentemente se está dando fondos públicos en condiciones favorables a un actor privado, es porque hay ese otro beneficio, ¿no? El beneficio que trasciende al propio beneficio del privado que toma el préstamo, sino que esa actividad que va a generar un beneficio colectivo, y eso está implícito en los reglamentos de todos esos fondos de préstamo. Todos piden ese beneficio adicional, esa adicionalidad de la inversión. Les diría yo que ese es el denominador común. Bueno, agradecemos por cada una de sus respuestas. Como lo mencionamos anteriormente, por cuestiones de tiempo, esas van a ser las preguntas que van a ser respondidas en este panel. Agradecemos nuevamente, los recibimos con un fuerte aplauso. Y asimismo les pedimos que se pongan en pie y puedan pasar aquí al frente del escenario para poder tomar la fotografía oficial y así dar por culminado este panel. Los despedimos nuevamente con un fuerte aplauso y agradecemos por su participación.